enseñaron al Leona Vicario en la escuela, en la primaria, me hablaron así como de ella, de que era hija de una rica que se casó con Andrés Quintana Roo y ya. Talentosa, ilustrada y virtuosa son algunos calificativos que utilizan escritores e historiadores para referirse a María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, hija de don Martín Gaspar Vicario y de doña Camila Fernández de San Salvador y Montiel. Mejor conocida como Leona Vicario, aunque sus contemporáneos también la llamaban la mujer fuerte de la independencia, y a su muerte fue nombrada benemérita y dulcísima madre de la patria. Nació el 10 de abril de 1789, coincidentemente, año en que inició la Revolución Francesa. El contexto intelectual en el que vivió Leona Vicario, sin duda era predominantemente de hombres. El poder lo detentaban ellos desde lo privado hasta lo público. En sus tiempos, pues era una ideología muy avanzada, sobre todo en una mujer, porque en aquel entonces las mujeres no iban a las universidades, tenían que estar en su casita, preparando y sabiendo macramé, puntos de cruz, saber poner la mesa. Para la época en la que Leona vivió, la educación determinó la formación de sus ideas y carácter, pues en ese tiempo se consideraba a la mujer incapaz. Por lo tanto, su educación era innecesaria o peligrosa. Una mujer muy avanzada, muy revolucionada para su época, para su condición económica, pero también para los valores que ostentaba dentro de su núcleo familiar. No en balde su tío era muy conservador, se indica en la novela, quien se quedó, digamos, bajo la tutela de ella cuando queda huérfana, y fue 2 veces rector de la universidad y era parte de un grupo muy conservador. Ella desafió, digamos, esa característica de su familia. Leona, desde muy pequeña, se interesa por la problemática del país, los acontecimientos que se estaban dando. Además, vivió una época, pues, sumamente importante para la historia de nuestro país, que fue el inicio, el desarrollo y finalmente la consumación de la independencia de México. Pues hasta donde se sabe, en los primeros años ella tuvo más bien influencia de los libros. Ella tenía una biblioteca bastante importante y muy extraordinaria para la época, porque las mujeres no leían mucho y tampoco los hombres, hay que aclarar. Entonces, bueno, la biblioteca que tenía Leona Vicario era realmente sorprendente. Tenía desde novelas sentimentales que no se leían mucho tampoco en esa época, que eran muy novedosas para la época, pero tenía también los libros de los franceses, de estos enciclopedistas franceses. Tenía libros de física, de botánica, y un libro en especial que se menciona en esta novela es el libro de Telémaco, el viaje de Telémaco, que es de Fenelón, y otras influencias como las del padre Feijó también, que tenía los discursos del padre Feijó, que también era uno de los provocadores de la época, digamos. Esto hizo que Leona Vicario tuviera otro tipo de ideas y que estuviera como muy adelantada para las otras mujeres de su época. Sabía lo que se estaba pensando o haciendo en Europa, leía las gacetas y demás. Entonces eso le dio, digamos, otra perspectiva de lo que debería de ser, y por eso se encaminó por este rumbo de la autonomía primero y la independencia después. Durante la primera fase de la independencia, Leona participa como correo y enlace entre los grupos rebeldes que se mantenían en la clandestinidad. Ella misma inventó los seudónimos para cada uno de los participantes de su grupo en la Ciudad de México. Contagiada por los ideales independentistas, 3 años más tarde, formaría parte de un grupo secreto llamado Los Guadalupes. Tenía 22 años cuando ella se empezó a involucrar con los revoltosos de aquel entonces, con un grupo de conspiradores que se llamaban Los Guadalupes en la Ciudad de México, y pues a tratar de ayudar al movimiento insurgente. 22 años tenía. Y aprovechando su buena posición en la sociedad virreinal y su acceso a información privilegiada, mantuvo correspondencia con Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón. En 1811 conoció al que 2 años más tarde se convirtió en su esposo, Andrés Quintana Roo, joven abogado que trabajaba para el despacho de su tío. Leona vendió pertenencias tanto para pagar la defensa de Quintana Roo, que fue detenido, como para proveer a los rebeldes con medios para imprimir periódicos insurgentes. Es hermoso, muy hermoso leer, en donde se describe cómo Leona Vicario se abandonaba toda ella para unirse al hombre que fue el amor de su vida, con el hombre con el que procreó 2 hijas,
y que sobre todo, eso me parece muy importante, como Celia logra unirlo, de simbiotizar esa parte de los sentimientos, de las ideas que vivió y que compartió con Andrés Quintana Roo. Compartió ideas de libertad, su amor por la nación mexicana, su pasión por la política, su descontento con las decisiones gubernamentales, etcétera. Trabajaron juntos de manera muy significativa muchos años esta parte de su injerencia en el movimiento de independencia, donde ella fue incluso autora de muchos textos, de muchos documentos, de muchos artículos que publicaba Andrés Quintana Roo, pero que ella escribía, que ella enviaba a nombre de Andrés en virtud de protegerlo siempre y de comulgar en estas ideas juntos, ¿no? Luego de ser descubierta y de un intento fallido de unirse a los rebeldes, fue confinada en un convento y rescatada, para dirigirse a Oaxaca, donde inició su siguiente faceta de participación, con la difusión de ideas en la redacción de las leyes que darían estructura al movimiento, mientras su esposo participaba como diputado. Le encontraron las cartas primero, este señor que le llevaba las cartas fue encontrado, fue llevado ante la Inquisición y por supuesto dio el nombre de Leona Vicario. Ella tenía las cartas en su poder y pues tuvo que huir de su casa y se fue caminando de la Ciudad de México, se fue hacia el norte, Tacuba, hasta llegar a Huixquilucan, 10 días caminando con sus zapatitos de tacón y sus medias y todo, huyendo de la Ciudad de México porque quería llegar a Tlalpujahua. No logró hacerlo, se enfermó en el camino, no quisieron llevarla, los mismos insurgentes la encontraron en el camino y dijeron, no, es que en Tlalpujahua no necesitan a muebles como ustedes, a mujeres, necesitamos hombres que peleen. Y ahí las dejaron tiradas a ella y a sus criadas que iban con ella. Se tuvo que regresar, la metieron a este colegio de Belén un tiempo y de ahí la sacaron sus amigos, los insurgentes, así como cuenta el maestro, así tal cual como película de aventuras, la sacaron del convento a punta de pistola y se la llevaron, pudo salir de la Ciudad de México disfrazada de negra encima de una mula entre guacales de fruta, disfrazada, pintada de negra para salir de la ciudad. Debido al debilitamiento militar del movimiento, sus líderes y los diputados del Congreso se mantuvieron ocultos en lugares recónditos. Leona y Quintana Roo vivieron algunos años en la sierra, donde ella dio a luz a su primer hija, escondida en una cueva.